Gusto en saludarles una vez más. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Tres resistencias están conectadas en paralelo a una diferencia de potencial de 120 voltios y tienen una especificación de P1 igual a 60 watts, P2 igual a 75 watts y P3 igual a 96 watts. Nos piden calcular la intensidad de corriente en el circuito y la resistencia equivalente. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos diseñar es un circuito donde se encuentren tres resistencias asociadas en paralelo. El circuito quedaría de la siguiente manera. Como podrás notar, aquí tenemos la fuente, 120 voltios. El segmento más largo es la polaridad positiva de la fuente y el segmento más corto es la polaridad negativa. Por esta rama va a circular la intensidad de corriente que va a atravesar las tres resistencias. Esa intensidad de corriente es nuestro objetivo. Aquí tenemos las tres resistencias, R1, R2 y R3, cuyos valores no los conocemos, pero sí conocemos la potencia que consume cada resistencia. Como se conoce el valor de la fuente y la potencia que consume cada resistencia, haciendo uso de la siguiente ecuación, entonces nosotros vamos a poder determinar el valor de cada resistencia. La variable R que está dividiendo la vamos a escribir en el primer miembro a multiplicar a P, que es la potencia, y luego la potencia la escribimos en el segundo miembro dividiendo al voltaje. Al despejar la variable R de esta ecuación, entonces quedaría de la siguiente manera. Resistencia va a ser igual al voltaje, que lo conocemos, son 120 voltios, dividido entre la potencia. Como tenemos tres resistencias, entonces vamos a aplicar esta fórmula tres veces. Decimos entonces que R1 va a ser igual al voltaje al cuadrado dividido entre la potencia que consume la resistencia 1. Sustituyendo tenemos que el voltaje son 120 voltios al cuadrado y la potencia que consume la resistencia 1 son 60 watts. Desarrollamos esta potencia, dividimos el resultado de esa potencia entre 60 y obtenemos como resultado 240 ohm, es el valor de la resistencia 1. Procedemos de la misma manera para la resistencia 2, sustituimos el voltaje, que siguen siendo 120 voltios, lo elevamos al cuadrado, sustituimos el valor de la potencia que consume la resistencia 2, que son 75 watts. Desarrollamos esta potencia, 120 al cuadrado, ese resultado lo dividimos entre 75 y podemos concluir que el valor de la resistencia 2 va a ser igual a 192 ohm. Procedemos de la misma manera para la resistencia 3. El voltaje son 120 voltios elevado al cuadrado. Ese voltaje lo dividimos entre el valor de la potencia 3, que es el valor que consume la resistencia 3, que son 96 watts. Desarrollamos la potencia, 120 elevado al cuadrado. Ese resultado lo dividimos entre 96 watts y obtenemos como resultado que la resistencia 3 va a ser igual a 150 ohm. Como conocemos el valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2 y el valor de la resistencia 3, entonces podemos determinar una resistencia equivalente. Cuando nosotros obtengamos esa resistencia equivalente y conociendo el valor de la fuente, aplicamos la ley de Ohm y podemos conseguir esta intensidad de corriente. Vamos a buscar ahora la resistencia equivalente, ya que conocemos R1, R2 y R3. Para hallar la resistencia equivalente en una asociación en paralelo, se procede de la siguiente manera. Aquí tenemos la ecuación que nos permite determinar la resistencia equivalente en una asociación en paralelo. Entonces, donde se encuentra R1, vamos a colocar 240. Donde se encuentra R2, vamos a colocar 192.
y donde se encuentra R3 vamos a colocar 150. Al sustituir, entonces la ecuación quedaría de esta manera. Para resolver esta suma de fracciones con diferentes denominadores, puedes hacer uso de tu calculadora y si lo haces de forma manual, entonces sacarías el mínimo común múltiplo de los denominadores y ese mínimo común múltiplo lo vas a dividir entre cada resultado y ese resultado lo multiplicarías por el numerador. De esta manera vas a obtener un resultado correspondiente. Entonces, haciendo uso de la calculadora te quedaría de esta manera. 1 dividido entre resistencia equivalente va a ser igual. Sustituyes toda esta información en tu calculadora y vas a obtener como resultado que eso va a ser igual a 77 dividido entre 4800 ohm. Invertimos, 4800 lo colocas en el numerador, 77 lo colocas en el denominador. De igual manera procedes de este lado, RE, que es resistencia equivalente, le escribes en el numerador y el 1 en el denominador y entonces podemos concluir que la resistencia equivalente va a ser igual a 4800 dividido entre 77 ohm. Realizando esta división, entonces obtenemos un valor aproximado para la resistencia equivalente que va a ser igual a 62,34 ohm. Como ya conocemos la resistencia equivalente y conocemos el valor de la fuente, haciendo uso de la ley de Ohm, entonces podemos conseguir la intensidad de corriente. Intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido entre resistencia equivalente. Sustituimos el voltaje 120, sustituimos la resistencia equivalente que son 62,34 ohm. Realizamos esta división y concluimos que la intensidad de corriente va a ser igual a 1,92 amperios. De esta manera hemos logrado hallar la resistencia equivalente y de esta manera hemos podido hallar la intensidad de corriente en este circuito cuando tenemos una asociación de resistencias en paralelo. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.